Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 6 al 8 de junio de 2025. En Ucrania, durante la noche del viernes, Rusia lanzó un ataque masivo con bombarderos Tupolev 95MS y Tupolev 160, misiles y drones, alcanzando múltiples regiones, incluyendo Kiev, Lutsk y Ternópil. La Fuerza Aérea Ucraniana informó del lanzamiento de hasta 407 drones y 45 misiles. Se escucharon explosiones en Kiev y se informaron incendios posiblemente por impactos o derribos. Según Ucrania, fueron derribados 74 drones, aunque varios lograron impactar sus objetivos. Se informaron de 5 muertos y 73 heridos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso de armas de largo alcance desde el aire, mar y tierra, alegando que el objetivo fue infraestructura militar como fábricas, depósitos y centros de entrenamiento. Aseguran que todos los objetivos fueron alcanzados. Además, afirman haber interceptado 174 drones ucranianos en varias regiones de Rusia y Crimea y 3 misiles Neptune MD sobre el Mar Negro. El Kremlin también calificó el ataque como una respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev del pasado fin de semana. La noche del 6 de junio, un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en una refinería de petróleo en la ciudad de Engels, en el óblast ruso de Saratov. El sábado, el ejército ucraniano volvió a atacar un ataque con drones a Novosomovsk, región de Tula, Rusia, también para alcanzar una refinería. En el frente, el viernes, la Fuerza Aérea rusa ha destruido un puente sobre el río Oskil, cerca de Kupiansk, en la región de Kharkov, con el fin de complicar la logística ucraniana en la zona. Mientras tanto, el medio ucraniano Deep State ha informado que el ejército ruso ocupó Levsivka y Kindrasivka y avanzó a Vidolvodi, Logny y Satki, todas localidades en el óblast de Sumy. El domingo, Suryak Maps informó que las fuerzas armadas ucranianas lograron avanzar al sur de Tetkino, en la zona de Kursk, y han llegado a las primeras casas del este de la localidad, lo que ha forzado a las fuerzas rusas a abandonar las plantaciones adyacentes a la frontera. La realidad es que la frontera entre Kursk y Sumy se encuentra ahora mismo muy contestada. El sábado, Rusia ha continuado con el ataque aéreo masivo contra varias regiones de Ucrania, siendo Kharkov una de las más golpeadas. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, se emplearon 206 drones, misiles balísticos Iskander-M, misiles Kinzhal-59 y un Iskander-K. Según las fuerzas ucranianas, han derribado prácticamente todos los objetivos, y Ucrania asegura también haber derribado un caza ruso Su-35 cerca de Kursk. Durante la noche del sábado, Ucrania intentó tomar el control de las plataformas gasíferas en el Mar Negro, especialmente la Crimea 2 y el campo Golitsyn, mediante una operación combinada con drones navales y lanchas de desembarco. La aviación rusa frustró el intento y forzó la retirada de las unidades ucranianas, aunque se mantuvo la presencia de drones en la zona e incluso se registró un ataque posterior con un misil Neptune. Estas plataformas tienen un alto valor estratégico, ya que permiten vigilar el oeste de Crimea, sirven de apoyo logístico para operaciones navales y facilitan la transmisión de datos a drones. La tensión en el Mar Negro aumenta en el contexto previo a la cumbre de la OTAN y se anticipa una intensificación de los ataques, posiblemente incluso contra objetivos en el sur de Rusia. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el grupo de tropas centro está avanzando en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. En este contexto, Dmitry Medvedev calificó la ofensiva como una nueva realidad en el conflicto, advirtiendo que quienes no acepten la situación actual durante las negociaciones deberán afrontar nuevos cambios militares sobre el terreno. El portavoz del Estado Mayor ucraniano, por su parte, ha negado que el ejército ruso haya entrado en la región de Dnipropetrovsk, y el ejército sí que comenta, sin embargo, que la situación es muy tensa en ese sector. Según un alto funcionario del gobierno de Zelensky, Rusia estaría planeando ocupar todo el territorio ucraniano al este del río Dnipro y avanzar hacia Odessa y Nikolaev. La inteligencia militar ucraniana afirma que Moscú busca controlar por completo Donetsk y Luhansk antes del otoño y crear una zona de amortiguación en la frontera norte. En una segunda etapa, Rusia intentaría avanzar hacia el sur para aislar a Ucrania del mar. Según un artículo del Washington Post, la guerra sucia en Ucrania apenas ha comenzado y se prevé una intensificación del conflicto. El presidente Donald Trump ha minimizado la situación al compararla con una pelea entre niños, lo que indica un retiro de su papel como pacificador. En este contexto, Ucrania dependerá aún más de su inteligencia, destacada por sus ataques dentro de Rusia y en el extranjero. Además del infierno de drones y artillería en el frente, se anticipa un aumento de operaciones encubiertas, asesinatos, sabotajes y acciones contra países que apoyen a ambos bandos. Según el medio ruso RT, la operación Telaraña, presentada como un éxito exclusivo de la inteligencia ucraniana, habría sido en realidad una operación conjunta con fuerte respaldo occidental. La precisión de los ataques, el ensamblaje encubierto de drones y la coordinación con movimientos rusos sugiere, según este medio, la implicación indirecta pero decisiva de agentes de inteligencia de la OTAN. El medio ruso argumenta que Ucrania ya no actúa de forma autónoma en este ámbito, sino como parte funcional de la arquitectura operativa occidental. Si se confirma el uso de tecnologías como comunicaciones militares cifradas, las negaciones oficiales perderían credibilidad y la cuestión ya no sería si la OTAN participó, sino en qué medida.
Estados Unidos afirmó el domingo que considera que la respuesta de Rusia al ataque ucraniano del 1 de junio aún no se ha concretado plenamente, pero anticipa una represalia significativa y posiblemente en varios frentes. Funcionarios estadounidenses y diplomáticos occidentales creen que Moscú planea una respuesta asimétrica, centrada en objetivos distintos a los atacados por Ucrania, probablemente con fines simbólicos y propagandísticos. Se especula que Rusia podría intensificar los ataques contra sedes gubernamentales ucranianas o instalaciones clave como las de inteligencia del SBU o la industria militar. Sin embargo, algunos analistas como Michael Kaufman advierten que las capacidades rusas para escalar significativamente su ofensiva están muy limitadas por el alto grado de recursos ya comprometidos en la guerra. Y en cuanto a las negociaciones, que se reducen ya solamente a hablar de prisioneros y muertos, Rusia habría entregado a Ucrania una lista de 640 prisioneros para un posible intercambio y ha trasladado más de 1.200 cuerpos de soldados ucranianos a una zona acordada, afirmando que el total previsto supera los 6.000. Sin embargo, según Moscú, Kiev habría aplazado indefinidamente tanto la recepción de los cuerpos como el intercambio de prisioneros. Rusia ha instado a Ucrania a cumplir con el calendario pactado y a iniciar el proceso. Por su parte, Kiev sostiene que la lista rusa no respeta el criterio previamente acordado, que era intercambiar heridos y menores de 25 años primero, y que aún no se había concretado ni la fecha ni lugar para el intercambio de los restos. Zelensky ha acusado el domingo a la administración de Donald Trump de desviar 20.000 misiles antidrones originalmente destinados a Ucrania a las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo. Las empresas francesas de automoción y defensa producirán drones en Ucrania, según anunció el ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu, en colaboración con empresas nacionales ucranianas. En Oriente Próximo, 4 soldados israelíes murieron y 5 resultados heridos en la mañana del viernes por una explosión en un edificio de Khan Yunis. El viernes, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, ha dicho que todos sus lugares de distribución de ayuda en el enclave han sido nuevamente cerrados y ha instado a los palestinos a mantenerse alejados por su propia seguridad. El ejército israelí ha anunciado que está operando dentro de los túneles de Hamas cerca del hospital europeo en Khan Yunis, donde ya habrían encontrado, según el ejército, varios cadáveres de terroristas. En estos túneles, la Fuerza Aérea eliminó a Mohamed Sinwar el 13 de mayo, cuyo cadáver parece que ha aparecido. El portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Obeida, dijo el sábado que las fuerzas israelíes estaban asediando el lugar donde se encuentra detenido un rehén israelí. El portavoz ha asegurado que Israel no podrá recuperarlo con vida y que si este prisionero muere durante el intento de liberación, el ejército de ocupación será responsable de su muerte. El sábado, el movimiento Mujahidin palestino, grupo armado islamista que combate en Palestina, ha anunciado la muerte de su secretario general tras un ataque israelí en Gaza. Estados Unidos está evaluando donar $500 millones a la Fundación Humanitaria de Gaza a petición de Israel, con el único objetivo de apoyar sus operaciones durante 6 meses. Sin embargo, la propuesta se enfrenta a objeciones dentro del gobierno estadounidense debido a preocupaciones sobre incidentes violentos durante la distribución de ayuda y la competencia que representa la Fundación Humanitaria de Gaza frente a otras organizaciones humanitarias. Israel anunció el viernes que los ataques nocturnos en el Líbano eran a instalaciones subterráneas de fabricación de drones pertenecientes a la unidad 121 de Hezbollah. En Aikaná afirmó haber atacado un taller de Hezbollah utilizado para construir drones para ataques y vigilancia. Por su parte, el ejército libanés condenó los ataques israelíes en Beirut y el sur del Líbano, advirtiendo que los continuos ataques podrían llevar a una suspensión de la cooperación en el mecanismo de vigilancia, en particular en lo que respecta a las inspecciones de los emplazamientos de Hezbollah. El domingo, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano ha anunciado que cesará sus operaciones en el sur del país tras un acuerdo entre Estados Unidos e Israel. La votación sobre el mandato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá lugar dentro de unos meses. El exministro israelí Avigdor Lieberman acusó al gobierno de Netanyahu de suministrar armas a clanes y milicias en Gaza, incluyendo grupos con vínculos con el ISIS. Netanyahu admitió la operación y preguntó que qué tenía de malo. Lieberman denunció que esta política no fue aprobada por el gabinete, sino llevada a cabo con el conocimiento del jefe del Shin Bet. Sin embargo, Yasser Abu Shabab, líder de estas milicias, niega que su milicia del sur de la Franja de Gaza tenga vínculos con Israel. Después de negar cualquier reunión con funcionarios israelíes, ha dicho que si se produce alguna coordinación será humanitaria, en beneficio de la población en el este de Rafah, y se llevará a cabo a través de canales de mediación. También ha instado a Hamas a abandonar el poder. El ministro de Defensa israelí ha ordenado a las fuerzas de defensa impedir que la flotilla de la Libertad, en la que viajan figuras como Greta Thunberg, el actor Liam Cunningham o la eurodiputada Rima Hassan, rompa el bloqueo naval sobre Gaza. Ha justificado la medida señalando que el bloqueo tiene como objetivo evitar el suministro de armas a Hamas. Ha declarado específicamente que el barco Madlin no será autorizado a llegar a su destino y ha acusado a los participantes de la flotilla de actuar con motivaciones antisemitas. El domingo, el ejército israelí afirma haber atacado a un miembro de Hamas en el sur de Siria. Damasco afirmó que los informes sobre el bombardeo no estaban verificados y reiteró que Siria no representa una amenaza para ninguna organización regional.
Irán habría accedido a una gran cantidad de información estratégica israelí tras una operación encubierta, según medios estatales iraníes que citan fuentes regionales. El material obtenido incluiría miles de documentos relacionados con instalaciones nucleares y planes de defensa de Israel, así como imágenes y vídeos. Teherán ha calificado el volumen de datos como significativo y especialmente sensible, algo que ha confirmado el ministro de Inteligencia iraní. Ha afirmado que parte de esta información será revelada próximamente y que su contenido podría reforzar significativamente la capacidad ofensiva de Irán. Un informe hecho público el domingo de la Organización Internacional de la Energía Atómica ha revelado que Irán realizó pruebas nucleares no declaradas. Supuestamente, Irán habría llevado a cabo múltiples pruebas de implosión, una habilidad militar clave para el desarrollo de armas nucleares. Saad bin Atef al-Awlaki, líder de Al-Qaeda en Yemen, ha lanzado amenazas directas contra Donald Trump, Elon Musk y otros líderes de Estados Unidos y del mundo árabe en un vídeo reciente. Ha vinculado sus llamamientos a la violencia con el conflicto en Gaza, presentando imágenes de figuras mencionadas y de las empresas de Musk. Al-Awlaki justificó los posibles atentados como represalias por el apoyo a Israel en su ofensiva contra Hamas. En Europa, Finlandia ha anunciado que planea elevar su gasto de defensa al 5% del PIB para 2035. Aunque ya se habría comprometido a alcanzar el 3,5%, llevarlo al 5% implica un esfuerzo financiero mucho mayor. Alcanzar el 3% requiere unos 10.000 millones de euros adicionales anuales hacia finales de la década, y superar ese nivel supondría una presión significativa sobre la sostenibilidad fiscal del país a largo plazo. En Polonia, el presidente electo, Karol Nawrocki, se ha manifestado en contra de la entrada de Ucrania en la Unión Europea en estos momentos. Aunque expresó su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia, ha subrayado que países como Polonia, Hungría y otros miembros europeos también deben velar por sus propios intereses nacionales. Nawrocki planteó así una postura crítica frente a una integración acelerada de Ucrania en el bloque comunitario. Alemania ha anunciado que se prepara para un posible conflicto con Rusia, acelerando la expansión de su red de refugios antiaéreos. El jefe de la Agencia de Protección Civil ha advertido que el país no está listo para enfrentar un ataque y reclama mejoras urgentes en la infraestructura heredada de la Guerra Fría. Se propone un esfuerzo nacional para identificar y adaptar espacios subterráneos como túneles, estaciones de metro, aparcamientos y sótanos de edificios públicos. En España, un informe del Instituto de Estudios Estratégicos ha señalado que aunque el país ha elevado su gasto en defensa al 1,45% del PIB, solo una parte reducida, el 0,89%, se destina realmente a capacidades operativas, ya que el resto incluye partidas ajenas a la defensa efectiva, como son pensiones o presupuestos no militares. Esta discrepancia mantiene a España como el país con menor esfuerzo relativo en defensa dentro de la OTAN y muy alejado del objetivo del 2% comprometido. El informe también critica la falta de planificación plurianual, la escasa ampliación de capacidades y la persistencia del déficit de personal, lo que debilita la preparación del país ante amenazas. Según el análisis, el aumento del gasto no se traduce en una defensa eficaz ni sostenible. En Rusia, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, ha dicho que la moratoria unilateral al despliegue de misiles de alcance intermedio y corto alcance está llegando a su fin debido a la falta de reciprocidad por parte de Occidente. Según el viceministro, Moscú percibe que su moderación no ha sido valorada y que Estados Unidos, especialmente bajo el mandato de Donald Trump, planea ampliar significativamente este tipo de despliegues. Ante lo que califica como amenazas crecientes, Rusia afirma que se ve obligada a responder. Las decisiones concretas sobre el tipo y alcance de esta respuesta estarán a cargo de su liderazgo político y militar. En Estados Unidos, Donald Trump ofreció a Merck aumentar los suministros de exportaciones energéticas de gas natural licuado a Alemania. Cuando se le preguntó si Trump impondría sanciones adicionales a Rusia, el presidente eludió la pregunta, alardeando de haber terminado con el Nord Stream 2 e insinuando futuros acuerdos energéticos con Alemania. Y en nuestra querida Iberoamérica, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue víctima de un grave atentado en Bogotá durante un acto político. Un sicario menor de edad le disparó por la espalda alcanzándolo con al menos 6 disparos, uno de ellos en la cabeza. Uribe, destacado miembro del partido de derechas Centro Democrático y crítico del presidente Gustavo Petro, fue intervenido quirúrgicamente en estado crítico, donde permanece en condición grave. Las autoridades han confirmado la detención del presunto atacante, quien también resultó herido. Aunque algunos testigos mencionaron la captura de otros sospechosos, por ahora no hay confirmación oficial. En África, el servicio de prensa del grupo Wagner ha anunciado que ha completado su misión principal en Mali tras 3 años y medio de operaciones. Afirman haber eliminado a miles de militantes y apoyado en la creación de un ejército maliense fuerte. Según el comunicado, han logrado devolver el control de todas las capitales regionales al gobierno legítimo. Wagner ha dado por finalizada su labor y anuncia el regreso de sus combatientes a casa. Gabón ha decidido retirarse unilateralmente del acuerdo pesquero con la Unión Europea tras 18 años, alegando un desequilibrio en los beneficios obtenidos y preocupación por la explotación de sus recursos. El acuerdo permitía a embarcaciones europeas pescar en sus aguas a cambio de apoyo financiero al sector pesquero del país. Las autoridades gabonesas argumentan que buscan una mayor rentabilidad local y fortalecer su capacidad nacional para el procesamiento de pescado.
Tras una reunión entre los ministros de Exteriores de Marruecos y Ghana, el gobierno de este último país mostró su apoyo al plan de Rabat para la autonomía del Sáhara Occidental, poniendo fin a su apoyo a la República Árabe Saharaui desde 1979. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.